Bienvenidas y bienvenidos a este primer taller de innovación educativa del año de 2023. Este ha sido un espacio que ya por más de un año ha convocado a profesoras y profesores de la Universidad de Antioquia en una invitación que hace la Vicerrectoría de Docencia y el Programa de Desarrollo Docente a conversar, a hacer cosas, a formular preguntas y también a postular algunos caminos y posibilidades en torno a la educación, a la innovación educativa en la educación superior. Quisimos comenzar el año invitando a dos profes, dos equipos de trabajo más bien, que han participado de la convocatoria de estrategias didácticas innovadoras, que pertenece a su vez al programa de convocatorias de la Vicerrectoría de Docencia, y que teníamos pendientes por mostrarle a la comunidad universitaria lo que están haciendo este grupo de profesores. Para nosotros es muy importante este espacio, el del taller, el de la socialización de las estrategias didácticas que se han presentado y han sido financiadas por la convocatoria, porque parte de la concepción de innovación que hemos ido materializando en el contexto de la educación superior tiene, digamos, como propósito esto, la difusión, el contarnos qué hacemos, cómo lo hacemos, porque creemos que en esa medida se generan cambios no solo en las prácticas de las y los docentes que participan de la convocatoria, sino también de todos aquellos que quieren vincularse a espacios como este, donde nos proponemos inspirar como la práctica de otros docentes de la universidad. Nosotros creemos que la innovación educativa tiene que ver con apoyar la función de los profesores, crear, digamos, condiciones institucionales para que el discurso de la innovación llegue a la práctica, se creen en realidad condiciones para que las profesoras y los profesores puedan hacer innovación educativa en sus clases, en el currículo, en las formas en cómo se orientan las unidades académicas incluso. Nos hemos propuesto en esta convocatoria o en esta edición de la convocatoria enfatizar en la socialización, en la difusión de estas experiencias, en que otras personas conozcan lo que estamos haciendo y en que como autores de estas estrategias pues nos demos a la tarea de organizar nuestra propia información para comunicarla a otros y en esa medida inspirarles. Para nosotros es un gusto entonces en la mañana de hoy tener a estos invitados. Yo voy a presentarlos para que luego ellos nos hablen de esas estrategias didácticas innovadoras y podamos luego conversar con ellos. Es un poco también el sentido de este espacio, ¿no? No solamente contarles de qué se tratan las estrategias, sino que podamos conversar acerca de qué de lo que ellas nos están mostrando puede inspirar también nuestra práctica. Nos acompañan entonces la profesora María Muriel Ríos con una estrategia didáctica innovadora que se llama Jamutana Sonoro, Periodismo por la Reconciliación. La profesora María Muriel es magíster en Ciencias de la Información, candidata a doctora en Derecho de la Universidad de Antioquia y es profesora de la Facultad de Comunicaciones y Filología. Y el profesor Cristian, en realidad está representando a un grupo, ¿no? Él hace las veces de investigador principal de un grupo que también, el profesor Cristian Londoño, es un grupo que también conforman Sergio Alonso Lopera y Cris Alexandra Gudelo, que serían como co-investigadores. También están aquí Marta Mejía y Blanca Salazar, que participan como tutoras, y Tamara Rojas, que incluyen aquí como parte del apoyo administrativo. Bueno, y hay unos asesores externos, Alexa Rubla y José Pareja. Eso es muy interesante porque hemos planteado también como la importancia del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo, nuestra concepción de innovación educativa. Y pues bueno, parte de lo que estamos haciendo hoy creo que también nutre esa idea de trabajo colaborativo y trabajo en equipo. Las estrategias didácticas que vamos a conocer hoy, pues hacen parte de un grupo de 10 estrategias didácticas que fueron reconocidas por la convocatoria
de innovaciones didácticas del 2022. Y pues lo que hemos tratado de hacer es acompañar a estos colegas en el proceso de organización de esa experiencia, de su comunicación. Ellos construirán también unos recursos que hacia el final pues, del periodo de la convocatoria estarán a disposición de toda la comunidad universitaria y comunidad externa, ¿no? Como una forma de construcción de conocimientos que se pone pues a la orden para todas las personas que estén interesadas en estos asuntos. Yo voy a dejar por aquí, no sin antes agradecer, por supuesto, la presencia, la participación de los profesores que nos acompañan hoy como representantes de estas estrategias y bueno, y animarles pues a que este no sea el único espacio para difundir una experiencia tan interesante como la que vienen a mostrarnos en la mañana de hoy. Profesora María, buenos días. Entonces le doy la palabra a usted para que comience con este espacio de socialización. Muchas gracias, profe. Un saludo para todos, para todas. Espero que se encuentren muy bien. Pues me agrada mucho poder compartir este rato con ustedes porque pues siento que esta fue una experiencia muy agradable que se tejió desde el año pasado en el pregrado de periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Entonces, rápidamente les contaré parte del contexto, cómo nos la hemos pensado, a qué le estamos como apostando y sobre todo pues cómo nos ha movilizado especialmente el periodismo por la reconciliación. Le pido entonces a la profe Kate que me colabore pasando ya la diapositiva. Muy bien, entonces quisimos trabajar con una palabra en quechua que es jamutana. Y jamutana tiene una connotación muy especial porque significa entender, oír, y pues la quisimos articular con el concepto de la imaginación moral, que es un paradigma que trabaja Jean-Paul Lederach. Entonces, lo que buscamos fue eso, jamutana sonoro, un componente en el que lo auditivo tuviera un gran protagonismo e involucrara especialmente a víctimas y excombatientes del conflicto armado colombiano. Entonces, ¿qué vamos a unir? Integrar los principios del periodismo y tejer con el paradigma de la reconciliación para crear podcasts, o sea, un componente sonoro, y a la vez permitir el ejercicio de la escritura y propiciar encuentros, propiciar la reconciliación entre excombatientes y víctimas del conflicto armado acá en Antioquia. Profe, ¿podemos avanzar? Muy bien, entonces, todo parte del curso de introducción a la investigación periodística y en esa oportunidad yo le propuse a los muchachos, ¿por qué no nos creamos como una especie de observatorio universitario de periodismo comunitario? Entonces allí lo que debían hacer era buscar estrategias, buscar iniciativas, buscar los proyectos que estuvieran haciendo comunidades, colectivos, grupos de acción, movimientos sociales y que pues tuvieran un impacto justamente pues en la comunidad. Fueron tan emocionantes los trabajos, fue tan especial la forma en que los estudiantes se involucraron con el compromiso pues de visibilizar estas historias que pues decidimos como tratar de pensarnos un poquito más allá. Bueno, ¿y qué pasa si no nos quedamos solamente con un observatorio universitario de periodismo comunitario, que por cierto no hay muchos? Y entonces, así fue que dijimos, bueno, sale la convocatoria de la Vicerrectoría de Docencia y ahí encontramos como un lugar. Si era posible tratar de, con los principios que ya teníamos, mostrar una propuesta pues mucho más estructurada y pues acá es donde vamos trabajando. Me gustaría pedir el favor de acceder al link que tengo allí y compartirles solo un minuto. Creo que hasta el 1:36 podemos ver cómo fue aquel trabajo que, por ejemplo, en esta ocasión presentaron, visibilizando pues un componente también de nuestra universidad. Entonces acá me gustaría mucho que lo viéramos. Concepciones de vida. El observatorio que para los medios presenta el insumo de
otros lenguajes, otras formas de vida, una mirada desde la comunicación. Caracaví era un médico tradicional y podía transformarse. Entonces él llegó, se fue al río, cogió un bastón y se transformó. Y llegó como un médico tradicional, con grandes conocimientos, con grandes sabidurías, con grandes recorridos. Llega al lugar y otra vez hay una conexión entre ambos. Pero llega el hermano y nuevamente le dice, usted no puede dejar a la familia, usted no se puede enamorar de él, y más no lo conocemos, no sabemos cómo es esa persona y no sabemos qué es lo que quiere. Puede tener todo el oro que quiera, puede tener todo el conocimiento que quiera, pero usted no se puede enamorar. ¿Qué pasa? Que Caracaví convierte al hermano en un árbol y a la hermana en el fruto de la chupara. La simbología está desde que somos semilla y va hasta el final de los tiempos. Esto dicen las comunidades en Vera, que desde su conexión con el territorio, la vida y el otro, han tratado por cientos de años de permanecer en un mundo que niega y pone en segundo plano la territorialidad simbólica que ellos promulgan. Profe, ¿le parece si hasta ahí o más? Pues yo diría que para efectos de tiempo solo lo dejemos hasta ahí, pero acá en el chat les voy a copiar el enlace por si lo quieren terminar de acceder, y además les dejé también otra URL a la que pueden ver, en la que pueden ver Observatorio llamado otro Chuparal trabajo, para los medios adopta en el analógicamente una de que las figuras dos más estudiantes, María Sofía y Mateo, también trabajan ya con la perspectiva de lo afro. Entonces, estos son ejercicios que ya se hicieron en una materia y que fueron como esa semilla que nos hizo pensar, bueno, ¿y por qué no trascendemos esto en una estrategia didáctica innovadora? Entonces, más fácil, pues ahí podrán luego mirar ustedes cómo fue que trabajamos en el pregrado de periodismo. Entonces, lo que buscábamos, y acá sí me quiero detener un poquito, era como tratar de entender lo que ya había dicho el periodista argentino Tomás Eloy Martínez. Y escuchen esto, que definitivamente fue lo que más nos movilizó. El periodista no es un agente pasivo que observa la realidad y la comunica. No es una mera polea de transmisión entre las fuentes y el lector, sino, ante todo, una voz a través de la cual se puede pensar la realidad, reconocer las emociones y tensiones secretas de la realidad, y pues también intentar entender ese por qué, para qué y el cómo de las cosas, como quien las está descubriendo por primera vez. Entonces, a partir de ese principio fue que seguimos buscando historias y buscando la manera de hacer de lo que empezó como un observatorio universitario de periodismo comunitario se volviera una estrategia didáctica innovadora. Kate, si quieres, avanzamos hacia la otra diapositiva, por favor. Muy bien, entonces nuestro objetivo central fue comprender el periodismo por la reconciliación como una estrategia didáctica innovadora que viabiliza los procesos de memoria, buen vivir y construcción de paz. Creo pues que es claro lo que estamos tratando de construir, y ya cuando enseguida les explique mucho mejor pues cómo ha sido lo metodológico y todo eso, van a ver por qué estos tres principios son las columnas vertebrales de esta iniciativa. Memoria, porque siempre hemos pensado pues que no se debe repetir, pues como por, ante todo, ese principio de la no repetición, el buen vivir que nos servirá justamente pues para tener una convivencia mucho mejor, y pues la construcción de paz que también nos tiene que asumir como en un compromiso ético. Entonces, ¿cuáles son como los resultados o productos que buscamos con este Jamutana Sonoro? Que los estudiantes comprendan desde lo participativo, diferencial y territorial la historia del conflicto armado en Antioquia. Participativo porque indudablemente hay un componente de trabajo de campo, se va a hacer etnografía, lo que en periodismo justamente llamamos reportería. Diferencial porque vamos a trabajar
desde los componentes sociales de quienes sufrieron el conflicto armado, quienes son llamados pues sobrevivientes o víctimas y quienes también pues lo perpetraron, pero firmaron, se acogieron al acuerdo de paz, son excombatientes. Además también trabajaremos desde una perspectiva de género y pues territorial, porque nos estamos pensando es desde el departamento de Antioquia, con las historias pues que ya muchos y muchas conocerán, pero que siempre tendrán algo para dejarnos pensando, ¿cierto? Entonces, ese como uno de los primeros productos o uno de los primeros resultados. Además de identificar las acciones resilientes y transformadoras de víctimas del conflicto armado y firmantes, pues ya conocemos y hemos estado estudiando los emprendimientos que han ido estableciendo firmantes del acuerdo de paz. Hacia allí también haremos como ese zoom para identificar esas transformaciones y pues estaremos especialmente motivando esa estrategia didáctica innovadora desde el proceso de escritura de las cartas que intercambiarán pues quienes están involucrados también en esta iniciativa. Profe Kate, ¿podemos avanzar con la otra diapositiva? Pues entonces la metodología que se pensó y teniendo en cuenta lo que estuvimos viendo con el acompañamiento de la vicerrectoría en el diplomado, entonces construimos o nos pensamos a partir de una metodología que es la tertulia ciudadana dialógica. Lo que pudimos rastrear es que acá es el espacio en el que la palabra emerge para tratar cuestiones complejas, abiertas y también pues como para comprenderlas, dimensionarlas en todos sus aspectos. La tertulia ciudadana dialógica centra su atención en el diálogo como un elemento discursivo que fomenta el pensamiento social, también el pensamiento crítico. Entonces, eso es lo que buscamos, propiciar el encuentro desde la palabra para allí empezar a tejer ese periodismo por la reconciliación. Continuamos, profe, por favor. Para ir ya finalizando, pues quise compartirles que la metodología pues está buscando que se contextualice el conflicto armado, la imaginación moral que les mencioné ahorita, que es el principio de Jean-Paul Lederach, que nos hace pensar en la transformación que asumen las personas y los espacios. Por ejemplo, antes en la Argentina estaba la ESMA, que era como un lugar donde se reunían los militares, era un espacio de la mecánica, de la Escuela de Mecánica Armada de la Argentina, y después se ha convertido en el espacio de la memoria argentina. Entonces hay unos cambios, hay unas transformaciones y la imaginación moral es esa invitación para que lo que antes fue un escenario, fueron momentos del horror, puedan darle paso a una resignificación, ¿verdad? Entonces por eso queríamos contextualizar estos asuntos. Igual, pues buscar como toda la experiencia documental, buscar sobre el proceso de paz, haremos lecturas, análisis al respecto. Y pues como hemos tenido en otros momentos, por ejemplo, de la materia, buscar los contactos, buscar conversaciones. Acá, por ejemplo, en pandemia, quise rescatar un poco la experiencia del diálogo que tuvimos con Pastor Álape, que ustedes saben fue de las FARC-EP, y con Amparo Mejía, que es de las Madres de la Candelaria. Entonces ahí como que todo empezó a tejerse desde esos momentos en los que poníamos las voces a hacernos pensar. Profe, vamos a avanzar. Y en cuanto a lo que buscamos en estos roles con esta estrategia didáctica innovadora es que, por ejemplo, de parte de la docente se capacite a los estudiantes en la elaboración del consentimiento informado, asesorías en las dinámicas de la reportería o ese trabajo de campo que se hará en el que vamos a involucrarnos con las comunidades. Por supuesto, una pedagogización en el tratamiento ético de los testimonios, porque claro que construimos pues todos unos parámetros éticos desde el principio de no maleficencia,
pues porque sabemos que vamos a obtener unas informaciones sensibles, dolorosas, entonces pues por supuesto que esto lo queremos tratar con todo el sentido ético y responsable. Y pues recomendación de lecturas que pues sin duda van a fortalecer esta experiencia. Por parte de los estudiantes se buscará pues que encuentren las historias y que se encarguen ya de esa producción y el acompañamiento, por ejemplo, en los procesos de redacción de las cartas que, como ya les dije en un principio, intercambiarían las víctimas y los excombatientes. La que sigue, por favor. Como factor diferenciador, pues si bien sí hay literatura, si bien sí hay quienes han hablado del periodismo por la paz, periodismo para la paz, periodismo y construcción de paz, se pueden encontrar distintas categorías y en una búsqueda pues saldrán muchos registros. Sin embargo, a la hora de hacer como la conjugación entre periodismo y la imaginación moral, pues ahí sí no encontramos como muchos elementos o no identificamos que el periodismo por la reconciliación se haya visto desde la lupa de la imaginación moral. Entonces creemos que ese es el gran componente que le apuesta a la innovación de esta estrategia didáctica, entender las transformaciones que les explicaba ahora desde esa imaginación moral. Por eso, Jamutana Sonoro es el periodismo por la reconciliación y se configura como una propuesta innovadora porque convoca a la acción de la imaginación moral desde la palabra y la escritura de las víctimas del conflicto armado y los responsables del mismo. Vamos a ir finalizando entonces, ya creo que es la última diapositiva en la que nos creamos el plan de evaluación. Entonces, a partir de esta rúbrica, hay unos elementos con los cuales se evaluará, bueno, y entonces, ¿qué? ¿Con esto qué se va a lograr? Esto, pues, en últimas, ¿para qué va a servir o qué? ¿Cierto? Entonces, sí nos parecía muy importante ese plan evaluativo, ese componente de la evaluación. Entonces, se toman los ítems de la narración creativa, la cohesión y la coherencia y la calidad periodística. Entonces, para cada parámetro hay unos componentes que nos dirán, bueno, entonces esto ha tenido sentido, esto ha sido pues el elemento pues que más ha movilizado a los estudiantes, ¿por qué no? Entonces ahí es como lo que quería compartirles. No me voy a extender mucho con esta matriz evaluativa, pero sí se planteó desde un principio para la presentación de este proyecto dejar esto muy claro. Entonces, no sé si me extendí mucho en el tiempo o no sé si este sea el momento en el que se hacen algunas preguntas. Ya el profe Leandro nos indicará o la profe Kate nos dirá. Tranquila, profe. No, yo creo que lo que vamos a hacer es escuchar al profe Cristian también, ¿cierto? Y luego comenzar el diálogo con ambos. Yo quisiera rescatar, ¿cierto? También como elementos para la discusión que vamos a tener más adelante, varios asuntos. El primero tiene que ver con eso que venía como desarrollando en el chat y tiene que ver con las intencionalidades formativas, ¿cierto? Que hay detrás de todas estas estrategias didácticas. Pues una condición sin la cual no hay estrategia es la intención formativa. Y esto porque existe como una confusión, yo creo, acerca de, no sé, estrategia equivale a herramienta, estrategia equivale a una actividad desarticulada, y un poco lo que queremos también como retomar en esta discusión es eso, ¿no? La estrategia, si hiciéramos una especie de radiografía de lo que acaba de presentarnos la profesora María, tiene una forma de organización, y es una forma de organización de un acceso a un conocimiento particular que tiene un antes, un durante y un después. Fíjense que en ese antes podríamos hablar de toda esa formulación que tiene asuntos del orden teórico, pero también asuntos del conocimiento del contexto, implica conocer el programa formativo dentro del cual ese espacio de formación tiene cabida. Entonces, el antes, ¿no? Como una configuración de esa intención. En el durante podríamos hablar de esos, ya así como procedimientos,
pero también de los materiales, las herramientas que se van a utilizar y la relación que hay entre todos esos elementos para lograr un propósito. El del después tendríamos que hablar, sí, de la evaluación. Yo creo que más adelante podríamos profundizar un poco en eso, en la forma como se han pensado la evaluación de todo el proceso, porque es muy importante al hablar de estrategia que consideremos que la evaluación hace parte de la estrategia también. La elaboración de los productos y de todos esos recursos pues que quedan disponibles para el proyecto y para la comunidad también. Entonces, dos asuntos allí para retomar. Las intencionalidades formativas, digamos, que hay detrás de toda estrategia didáctica. Y otro asunto es, pues, reivindicar el saber del profesor o la profesora que está detrás de todo esto, ¿no? Quien orquesta, quien organiza todo este cúmulo como de conocimientos y de experiencias es un profesor que la tiene clara respecto de su función en un contexto determinado. Por eso hablo pues como de tres momentos inicialmente, pero fíjense que son como eslabones de una cadena que tiene pues como una finalidad formativa, por supuesto, muy clara. La organización o el orden es muy importante pues dentro de esta socialización, ¿cierto? Hemos dicho también que nos interesa contar muy bien el cómo lo hacemos, y el cómo lo hacemos no se refiere solamente al procedimiento que ejecuto finalmente, sino también a la intención, ¿cierto?, que soporta la estrategia didáctica, en este caso la estrategia didáctica innovadora. Entonces allí dejo algunos elementos para que más tarde podamos ahondar sobre esos momentos, sobre la evaluación o en el durante, ¿qué más podemos decir, cierto? Tal vez acerca de esas intencionalidades que yo creo, profesora, que en el caso de esta estrategia es tal vez uno de los asuntos más potentes. Muchas gracias. Entonces le doy la palabra al profesor Cristian y bueno, está en representación, insisto, de un equipo de colegas también. Profe Leandro, muchas gracias. Profe María, muchas gracias por compartir su trabajo. Sabemos que de toda esta socialización van a salir muchas cosas muy potentes, ¿sí? Y eso es lo que queremos, que nos podamos unir como comunidad universitaria alrededor de todos los valores que nos representan. Y quisiera preguntarles si pueden ver mi presentación. Sí, profe, perfectamente. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes, al profesor Leandro por su invitación, a la Vicerrectoría de Docencia y todo el equipo que está haciendo esto posible. El trabajo que les quiero compartir el día de hoy se llama Plan de Tutorías para estudiantes del programa institucional de formación en lengua extranjera inglés. Está dirigido a estudiantes con dificultades lingüísticas o de estudio y como podemos ver, pues este trabajo tiene una asociación, tiene un vínculo con la permanencia, que es uno de nuestros intereses primordiales en el equipo de trabajo que ahorita se los voy a presentar. Para poner en contexto, les quiero compartir como una línea histórica de dónde nace este trabajo, este proyecto tan bonito que viene con una trayectoria desde el 2018. Este trabajo parte de una convocatoria en la cual participamos en el 2018 con la Unidad de Asuntos Curriculares de la Universidad de Antioquia y allí pues tuvimos la oportunidad de conformar un grupo de estudio en acompañamiento tutorial donde nos formamos a través de una fundamentación pedagógica en acompañamiento tutorial en inglés como lengua extranjera. Uno de los productos de ese trabajo consistió en una ruta metodológica en la cual nos trazamos unas metas y unas intenciones para impactar la permanencia a través del acompañamiento tutorial en lengua extranjera. Nos unimos a la red de tutorías de la Universidad de Antioquia y propendimos por la creación de un documento maestro al cual llamamos el programa de acompañamiento tutorial. Avanzamos en el tiempo y nos ubicamos en el 2020 y el 2021
a través de una formación de tutores y pares tutores del PIFLE, ¿sí? Estudiantes de la Escuela de Idiomas que hicieron parte de una iniciativa de formación. Ofrecimos dos cursos cortos de formación y pudimos certificar a unos 10 estudiantes de la Escuela de Idiomas y alrededor de 22 profesores de la Escuela de Idiomas en acompañamiento tutorial en lengua extranjera. De esta forma, pues avanzamos poco a poco en la formalización de la tutoría, con un enfoque, una visión para la permanencia, y ya en 2022 se abre la oportunidad de participar en la convocatoria de estrategias didácticas innovadoras de la Vicerrectoría de Docencia. El equipo de trabajo con el cual yo destaco que es un equipo muy potente, es un equipo mixto, es un equipo muy bonito, que es muy coherente, es muy consistente, tiene una cohesión humana maravillosa. Este proyecto lo coordinan la profesora Cris Agudelo y el profesor Sergio Lopera de la Escuela de Idiomas. El investigador principal es su servidor, Cristian Londoño. Yo soy magíster en enseñanza y aprendizaje de lenguas y trabajo como dinamizador de este grupo de estudio. Y el equipo tutorial e investigador se compone de la profesora Blanca Salazar, la profesora Marta Mejía y los egresados Alexa Rubla, José Pareja, quienes actúan en calidad de asesores académicos, y la egresada Tamara Rojas. Su condición en el proyecto cambió hace poco, pero ella sigue cumpliendo las mismas funciones. Allí en las fotografías estamos echándonos unos almuercitos y bronceándonos un poco. Para intencionar todas estas acciones, les quisiera dar un contexto desde la permanencia de las implicaciones del trabajo tutorial que estamos emprendiendo. El contexto nos dice lo siguiente, y es que la tasa de deserción estudiantil a nivel nacional es muy alto, ¿cierto? 52% de los estudiantes que salen de del colegio acceden a la universidad, pero el 42% deserta en los primeros años, una deserción en etapas tempranas de la formación. Esto hay que contrastarlo también con unas tasas de deserción en la Universidad de Antioquia, las cuales nos indican pues que a la data de 2017 y 2018 pues hay una deserción general de 41% de todos los programas en la Universidad de Antioquia. Y en los trabajos de investigación que hemos llevado a cabo en el grupo de estudio hemos encontrado que el inglés, a través del programa institucional de inglés, nos muestra unas cifras a las cuales hay que prestarles mucha atención, en donde la deserción se concentra en los niveles 1 y 2, entendiendo por deserción abandono, cancelaciones. Eso conlleva unas repitencias. Hay unos ciclos allí de la formación que hay que prestarles atención, y es desde allí donde hacemos la propuesta de acompañamiento tutorial y el plan de tutorías. Hemos detectado varias causas desde la investigación, causas personales, académicas, adaptativas, económicas. Tenemos pues allí unos referentes de literatura que nos ayudan a entender un poco mejor estas cifras y estos estos variables y estos aspectos multifactoriales. Bueno, avanzando en la presentación, pues les quisiéramos compartir también unas cuantas cifras en las cuales admisiones y registro nos ha ayudado ampliamente, y a quienes les agradecemos a través de este espacio también. Y es que hemos encontrado que el PIFLE en el periodo de tiempo 2017-2 y 2021-1 presenta pues una tasa de reprobados total dentro de los datos que tenemos de 864 personas, ¿cierto? No que cancelan, sino que reprueban el inglés. Tenemos una tasa de matriculados muy alta en nuestro programa institucional, que está en el orden de los 1.600 personas, 1.660 personas, entre los niveles 1 y 2 de inglés. Me disculpan allí un error de typo, que es inglés 2. Tenemos una tasa de canceladores que está por el orden del 71%. Esto quiere decir que de toda la cantidad, de toda la población estudiantil que pueda cancelar un curso de inglés, se concentra en el inglés 1 o en el inglés 2, ¿cierto? Entonces es por eso que intencionamos el plan de tutorías allí, y las tasas pues están por el orden del 64% para inglés 1 en cancelaciones y 21% para el inglés 2 en cancelaciones. Entonces esto nos pone en un territorio donde hay que ejercer una acción.
¿cierto? Nos volcamos hacia la prevención, hacia la atención, hacia la comprensión del problema de la deserción, la cancelación, la repitencia, y encontramos que el acompañamiento tutorial es una herramienta muy poderosa. Entonces hemos identificado en nuestros trabajos en el grupo de estudio, en el proyecto anterior, que hay 5 tipos de necesidades principales en los estudiantes del PIFI. Primero son lingüísticas, segundo son económicas, tercero son afectivas, cuarto en las estrategias de aprendizaje y por último en las habilidades de estudio. Entonces, ¿cómo es que nos configuramos en este plan de tutoría? Nos configuramos entendiendo que hay unos altos índices de deserción temprana del PIFLE en inglés 1 y 2. Número 2, nos articulamos con el Plan de Desarrollo Institucional 1727. Nos unimos, nos enlazamos con el tema estratégico. Número 2, que es la permanencia estudiantil y los ciclos de vida. También nos unimos al Plan de Acción Institucional 21-24, con el programa número 4 a través de la consolidación de la permanencia universitaria. Allí quiero dejar en claro que este plan de tutorías y este grupo de estudio en acompañamiento tutorial está vinculado a la unidad académica Escuela de Idiomas y más específicamente a la sección de servicios, que es la unidad, el lugar desde donde se sirven los cursos de inglés para toda la universidad. Y como enlace tenemos a permanencia universitaria, que es mi lugar actual de trabajo, con los equipos de fortalecimiento y de formalización. Entonces, el plan de estudio, el plan de tutorías también se conecta con un plan de acompañamiento tutorial a los estudiantes y tenemos unas acciones concretas para la permanencia en el marco PIFLE UDA, que es la Política Institucional en Lengua Extranjera. El objetivo general es brindar este acompañamiento, sistematizarlo, llevarlo a esos estudiantes PIFE con dificultades lingüísticas o de estudio específicas. Tenemos unos objetivos muy claros. Los específicos serían hacer un seguimiento global del aprendizaje de estos estudiantes que vamos a atender con la figura tutorial. En segundo lugar, tratar de facilitar el desarrollo de hábitos de estudio, realizar una guía académica personalizada con estos estudiantes y por último contribuir al desarrollo de la autonomía académica de los estudiantes en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Tenemos un marco conceptual, o sea, nuestras calidades de acción pedagógica están sustentadas en un marco conceptual de múltiples dimensiones. Tenemos unos trabajos socioculturales que nos sustentan desde Vygotsky, tenemos una propuesta de modelo de intervención tutorial a partir de San Martín. Nuestro núcleo de trabajo serían las habilidades sociocognitivas del tutorado y el desarrollo de su autonomía. Tenemos como respaldo también algunos referentes teóricos como Atkinson y Highland Hand Lyons, que son quienes nos dicen que el ejercicio del acompañamiento de la formación en lenguas tiene una conexión uno a uno que permite a los estudiantes superar esas dificultades en acompañamientos sucesivos, intencionados, planeados, evaluados y que de forma sistematizada pues van a generar un impacto mayor. Y eso es lo que queremos, que a través de este plan de tutorías más profesores y profesoras se vinculen, más unidades académicas nos pregunten, bueno, ustedes cómo lo hacen y cómo lo podemos llevar a cabo aquí en esta unidad académica y nosotros a través del plan pues llevarles toda esa experiencia. Bueno, entonces el enfoque o el trabajo pedagógico y didáctico tiene 3 frentes: un enfoque tutorial, un ejercicio del tutor o la tutora y un ejercicio del tutorado y la tutorada. En lo tutorial tenemos lo sociolingüístico, lo sociopsicocognitivo, tenemos lo sociocultural y lo sociocrítico, entendiendo muy bien que las necesidades son múltiples en el aprendizaje de los estudiantes. En el tutor nosotros hemos creado unos perfiles de tutor. En ese perfil tenemos la primera característica y es que es una persona que media la comprensión, media el aprendizaje, hace acompañamiento académico, es una persona que está constantemente tratando de comprender las necesidades, transformarse y transformar el aprendizaje del estudiante y también alguien que propende por el desarrollo de la autonomía. Nuestra intención no es generar una codependencia del ejercicio tutorial o de la profesora o profesor que acompaña, sino todo lo contrario, que ese estudiante poco a poco vaya logrando una independencia académica, pero es una independencia sustentada dentro de los principios académicos del aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la universidad. Por último, tenemos un reconocimiento del tutorado y la tutorada, que hace parte de una comunidad y una interacción
que el inglés va a ser parte de su formación, que en la universidad pues son 5 niveles de inglés que tienen unos créditos de por medio y que eso le permite pues avanzar en su movilidad académica, pero también sabemos que se puede convertir en un obstáculo. Tenemos unos tutorados y tutoradas con unas prácticas de aprendizaje individuales y sociales y por último pues que aprenden de forma colaborativa o de forma individual. En este plan de tutorías pues nos hemos propuesto una metodología que la encontrarán en la columna izquierda y unos productos derivados que están en la columna derecha. En la columna izquierda pues esperamos a través de este plan de tutorías en un paso 1 o en una primera fase hacer una revisión documental y fundamentación. Le quisiéramos pues como contar a la comunidad que este proceso ya se realizó. Pues tenemos toda la bibliografía revisada. Eso es un proceso que terminó más o menos en diciembre. En este momento estamos en los procesos de diseño de instrumentos para la implementación y la difusión y convocatoria, o sea, en los pasos 2 y 3, que es convocar a los estudiantes que quisieran participar, de ser acompañados y acompañadas, mandar las cartas respectivas, hacer los contactos con las unidades académicas y los profesores que, por ejemplo, quieran recomendar estudiantes para que sean acompañados y acompañadas. Y los pasos que siguen son la implementación tutorial, recoger esos datos de esas experiencias tutoriales, analizarlos, elaborar informes y entregar pues los productos. Entre ellos está un manual de tutorías, que es uno de los insumos con los cuales queremos contarle a la comunidad cómo funciona la tutoría en inglés y que se pueda replicar este modelo en las unidades académicas. Vamos a entregar unos informes, ¿cierto? Unos informes de las experiencias tutoriales que tienen que ver con la sistematización de la experiencia. Allí hay una figura que es de, por ejemplo, hacer entrevistas pretutoriales, posttutoriales, que los profesores, los tutores y las tutoras lleven un diario, que nos cuenten cómo les fue, cómo le fue a los estudiantes, unos formularios de evaluación de la implementación tutorial. Entonces, todo eso sumado nos permitirá sistematizar y conocer bien la experiencia. Buscamos presentarnos a un evento externo en la institución. Desde la vicedocencia nos han hecho un par de invitaciones, ya las hemos puesto pues en común con el grupo. Ahí estamos todavía en afiliación, la matrícula, todo el cuento, entonces de pronto tenemos una respuesta positiva. Vamos a hacer unos diseños didácticos tutoriales, cada tutor, cada tutora diseñará unos materiales y unas planeaciones y que queremos dejar dentro de la cartilla como unas muestras, como una caja de herramientas que le permita a la universidad entender cómo puede operar este acompañamiento tutorial y este plan. Y por último, participar en un encuentro institucional, que este es uno de ellos, ya hemos estado en 2 o 3 y queremos seguir participando para dar a conocer y difundir mejor la experiencia. Yo me encuentro por aquí dentro del tiempo, no sé si ya me pasé, profe, yo cuento aquí como 15 minuticos. Profe Leandro. Sí, está bien. ¿Quiere ampliar algo más, profe? Sí, profe, los agradecimientos, ¿cierto? Por supuesto, tranquilo. Sí, ya con esto pues damos paso a la siguiente parte de este taller. Agradecerle primero a la Universidad de Antioquia Vicerrectoría de Docencia, a la Escuela de Idiomas, que es nuestra unidad académica garante, a Permanencia Universitaria, que ha sido pues una aliada estratégica, a las secciones de servicios de la escuela, a la coordinación de investigaciones de la Escuela de Idiomas también, admisiones y registro, a la red de tutorías, a ustedes y a mi equipo de trabajo, que es maravilloso, y abrazo pues a todas las personas. Muchísimas gracias, profe Leandro, y bueno, un buen día, estaremos por aquí. Gracias a usted, profe, y gracias pues a todo el equipo que respalda esta estrategia. Yo voy a retomar algunos de los comentarios que fui haciendo en el chat, rescatando algunos de los aspectos más importantes de esta estrategia, ¿no? Un asunto a tener en cuenta a la hora de valorar el carácter innovador de una estrategia didáctica es su potencial articulador, es decir, las sinergias que tiene con otras intenciones, con otros procesos, incluso con otras estrategias. Este potencial está asociado también al trabajo colaborativo y en equipo, ¿cierto? Aquí pues no solamente hablamos del equipo con el que está trabajando el profesor Cristian, sino de esas otras iniciativas a las que está articulada la estrategia de tutorías. Pues como lectura de ambas estrategias, fijémonos que
Estas estrategias no están asociadas a un contenido particular. Podríamos decir que más bien atienden a problemas en los que está inmerso el abordaje de uno o varios contenidos, ¿cierto? Son estrategias que se formulan a partir de problemas, ya no solo de contenidos. Y retomar pues como las ideas que se han ido configurando hasta ahora acerca de la estrategia como una disposición de acciones, de actividades, pero también materiales, recursos, instrumentos, personas y capacidades de esas personas con una intencionalidad que es formativa, ¿no? Y esta disposición implica, como lo acabamos de ver, la articulación con procesos institucionales, en el caso del plan de tutorías, o procesos del orden social, como lo que nos ha mostrado la profesora María Muriel en torno a la memoria y el proceso de paz. Antes de plantear esta pregunta por aquí que nos hace Yolima y que vamos a tener en cuenta más adelante, queremos plantearles una actividad corta también para que participen de este espacio. Caterina nos va a dar las indicaciones entonces a continuación. Bueno, buenos días a todos, profes. Queremos formularles 2 preguntas y que nos las ayuden a resolver, y lo vamos a hacer a través pues, de Mentimeter. El link, les voy a compartir el link a través del chat, o también van a ver que lo podemos hacer escaneando el código QR. Y las preguntas son 2 nomás, y es que ustedes nos cuenten por qué creen que socializamos estas estrategias gestadas al interior de la UDA, y en qué otros contextos de formación creen que es posible replicar con éxito pues estos componentes esenciales y distintivos que nos han socializado el profesor Cristian y la profesora María acerca de sus estrategias. Entonces ya les voy a compartir por acá en el chat el link, y les voy igual a proyectar el código QR para que también lo puedan escanear si creen que por ahí es muchísimo más sencillo. Este es el código QR. Vamos a ir viendo las respuestas de los profes, de nuestros asistentes. Bueno, yo creo que hay respuestas muy interesantes. Esta primera que tiene que ver con construir comunidad de conocimiento. Nos gusta mucho, yo creo, la idea de comunidad, de que sea a partir de este tipo de espacios, de generar un espacio de acompañamiento también durante el año de la convocatoria, donde podemos construir comunidad. Yo creo que ese es un asunto en el que el programa de convocatorias viene trabajando, y el programa de innovación educativa también. La comunidad se conforma a partir de la discusión y este aporte como desinteresado también que hacemos entre colegas. Otra respuesta plantea que esta socialización nos ayuda a tener una idea general de los procesos llevados a cabo con cada estrategia. Perdón, es lo que nos hemos propuesto, ¿cierto? Y creo que eso también nos ha permitido ver que se nos dificulta un poco contarnos el cómo lo hacemos, ¿cierto? Y será un asunto que tenemos que fortalecer también. Para poder inspirar a otros, tendremos que potenciar mucho la manera como le contamos a los demás cómo lo hacemos. También se plantea para inspirar a otros docentes y para que se sientan en la capacidad de hacer lo mismo en otros contextos de formación. Pues creemos que a partir de lo que se escucha aquí, no solamente otros podrán sentirse interesados, sino que podrán también eventualmente replicar algunos de los procesos, de las herramientas o de la estrategia toda que se presenta aquí, para que sean implementadas y sirvan de inspiración, muy bien, para que otros docentes aprendan sobre estas estrategias. Acá hay algo muy valioso, y reflexionen sobre las posibilidades de integrarlas a su labor. Creo que aquí no solamente están reflexionando sobre su práctica la profesora María y el profesor Cristian, sino todos nosotros
que hacemos docencia de alguna manera. Escuchar la experiencia de otro implica casi que necesariamente preguntarse por la propia, y creo que este espacio lo propicia. Las estrategias innovadoras permiten que el trabajo colegiado y articulador entre pares genere sinergias y potencie la creación de conocimiento colectivo. Eso esperamos, ¿cierto? Tal como está sucediendo en el caso del profe Cristian y su equipo, pues que otros se sientan convocados también aquí. No faltará alguien que esté haciendo algo similar y pueda contactarse con otro colega para fortalecer esa iniciativa. Nos dice, esto ayuda a tener una idea general de los procesos llevados a cabo en cada estrategia, divulgar plataformas para apoyar iniciativas didácticas, inspirar a la acción hacia aquellas sin brindar elementos de apoyo metodológico. Sí, y ahí está el gran reto, yo creo, en los elementos de apoyo de orden metodológico, ¿cierto? Nos hemos encontrado incluso en el planteamiento, pues, de las estrategias para presentarse la convocatoria con textos muy bien consolidados en el orden de lo conceptual, de los propósitos tal vez, pero a la hora de plantear este asunto metodológico que en la estrategia es tan importante, no es lo único, pero sí es muy importante, ahí hay algo que debemos fortalecer como profesoras y como profesores, y por eso hemos querido pues como enfatizar en esta ocasión que nuestras estrategias pues se esfuercen un poco más en indagar y en exponer acerca de esa metodología en esta presentación, pero también en los productos que los profes están construyendo durante estos meses que están con nosotros en la convocatoria, saber una cartilla donde ese cómo, esa metodología, esos procedimientos, esas herramientas, esas disposiciones quedarán más claros, y también unos audiovisuales que complementarán muy bien la construcción pues, que se está haciendo en esa cartilla. Yo creo que podríamos dejar la reflexión sobre esta pregunta aquí, Kate. Ya que hay dos respuestas, puede ser aplicable en cualquier contexto académico y de formación, sí, con sus debidas adaptaciones, ¿no? Contextualizadas las propuestas seguramente, en cualquier contexto educativo, laboral y social. Sí, aquí hay un aporte interesante, ¿no? No solamente se trata de contextos educativos o de la educación superior, sino que también en el ámbito laboral y en otros espacios sociales podrían llevarse. Se puede articular a diversos procesos, estoy de acuerdo. En semilleros, bien, programas de convenios entre instituciones y acciones de extensión, qué interesante. Y gestión social de la universidad. Tutoría se puede implementar en otras instituciones, lo que se decía ahorita de otros contextos, y en todos los niveles de formación. Incluso pensarlo no solo en el ámbito universitario. Y el Jamutana vale la pena llevarlo a espacios de formación en investigación, como una forma de apropiación social del conocimiento. En cualquier contexto, no solo a nivel superior, también en educación básica, media, continua, sí, muy interesante. Sirven de referentes para procesos de construcción colectiva de conocimiento. En todo contexto formativo, nos dicen por aquí, de educación superior, la idea es reconocer esos componentes, esas estrategias y tener siempre presente las características de los estudiantes. Cada disciplina marca diferencias, pero las estrategias son muy adaptables. Sí, miren, esto es bien importante, ¿no? Esa idea como de adaptabilidad de las estrategias. Esto no funciona si se corta y pega tal cual en otro contexto, ¿cierto? Habrá que hacer lectura de ese nuevo contexto de implementación, adaptaciones, contextualizar la propuesta, pero creo que lo más importante es generar la inquietud, generar la posibilidad también de que mi práctica pueda cambiar a partir de lo que otro colega me está contando. Yo creo entonces que podemos dejar por aquí, y ahorita sí, comenzaríamos el espacio de conversación con los profes, y yo para eso entonces le voy a pedir a la profe María si podemos comenzar con esta pregunta que nos hace Yolima. Ella nos dice: buenos días, gracias por este espacio, es muy valioso e inspirador. Qué bueno, Yolima, que lo perciba de esa manera, es nuestra idea. Tengo una pregunta para la profesora María Muriel. En algún momento
de diseño e implementación de la estrategia han tenido asesoría o acompañamiento desde un enfoque psicológico, considerando las implicaciones para los entrevistados y entrevistadores de recordar, expresar y escuchar experiencias de victimización o cómo lo han abordado? Bueno, muchas gracias porque esa pregunta pues me parece de una pertinencia impresionante. Hasta ahora no hemos tenido el acompañamiento en un sentido estricto, pero siempre nos hemos entendido en la escritura como una posibilidad en la que también hay un proceso de sanación. Entonces, pues a la hora de contar como con el apoyo de un profesional que nos brinde unas bases sólidas de un acompañamiento emocional, pues la verdad sea dicha, no se ha tenido. Sin embargo, sí hemos buscado que la práctica de la escritura sirva en ese proceso de resignificación y en ese proceso también de sanación. En tanto se puede nombrar lo que ha pasado y encontramos allí cómo esto nos ha reconfigurado la vida, nos ha cambiado, pues entonces se encuentra un proceso muy bello, un proceso de reconciliación. Sin embargo, creo que sí podría ser muy alentador que en el momento previo de empezar esos talleres de escritura, de pronto pudiéramos contar con ese acompañamiento ya más profesional, pero sí lo tenemos claro, hemos evidenciado, lo sabemos que todo proceso de escritura es un proceso siempre de reparación y de sanación. Y me alegra mucho ver esa pregunta, porque sí es una invitación que nos puede garantizar mucho más éxito en la experiencia. Bueno, y mientras los demás se animan a participar, yo quisiera que conversáramos entre nosotros acerca de algo que ya les había anunciado, y es la evaluación en el contexto de la estrategia, ¿cierto? ¿Cómo la han pensado ustedes? ¿Cómo se ha llevado a la práctica? ¿Si se ha hecho? ¿Cómo han reflexionado sobre ella también? ¿Y cómo la han articulado? Pues como a toda esa disposición de la que hablamos, constituye la estrategia. ¿Quién quisiera empezar? Profe Cristian, cuéntenos. Bueno, profe Leandro, la evaluación nosotros la hemos resignificado, ¿cierto? Eso es lo primero. Le hemos dado el nombre de valoración, ¿sí? Por una característica humana que dentro del ejercicio del grupo de estudio hemos encontrado, y es que cada profe tiene, transmite y cultiva unos valores. Entonces, nosotros la evaluación la vemos desde el punto de vista valorativo, cualitativo, lo vemos a través de la palabra, ¿cierto? Vamos a hacer una evaluación en la que vamos a llevar unos diarios de intervención tutorial, no un informe, sino que lo vamos a ver desde un carácter más humano. Vamos a hacer unos espacios de pretutoriales, ¿sí? O sea, cada vez que se vaya a hacer una acción tutorial, preguntarle al profesor cómo planeó, cómo se siente para la tutoría, ¿cierto? Vamos a preguntarle a ese estudiante cómo entra a la tutoría, para qué va la tutoría, y luego algo post-tutorial, que es que nos cuente a través de unos instrumentos de valoración cómo se sintió en la tutoría, cómo se acogió a la metodología, cuáles fueron sus aprendizajes, ¿cierto? Y a través de ese cúmulo pues de palabras y un trabajo multivocal, pues encontrar esos valores que caracterizan de manera inherente al trabajo tutorial nuestro. Y ya para el trabajo evaluativo, por ejemplo, de la cartilla, tenemos a dos asesores que son Alex y José. Estos dos compañeros son egresados de la Universidad de Antioquia, pero tienen una característica muy especial. Ellos, al participar en un anterior proyecto como pares tutores, mejor dicho, ellos no eran ni siquiera tutores en un proyecto anterior. Ellos eran estudiantes, ellos eran quienes nos ayudaban en la parte de la gestión de un primer proyecto. Se animan como estudiantes de la licenciatura para ser tutores y tutoras y dicen, le queremos meter el hombro a esto. Entonces ellos tienen una visión como estudiantes de pregrado, como pares tutores, como egresados, una visión muy particular que es generacional. Entonces nos pueden aportar mucho desde las raíces hacia el futuro de lo que es la tutoría en lengua extranjera en la Universidad de Antioquia. Entonces, en resumen, profe, la valoración
la condición humana y de las capacidades humanas es lo que estamos persiguiendo allí, utilizar la voz como el instrumento principal. Mira, yo creo que debe llamarnos la atención que en ese como perfilamiento de la evaluación no está solo al final del proceso, ¿cierto? Hay una evaluación que hacen los tutorados como antes, ¿cierto? Una especie de diagnóstico, no sé si la palabra aplique. Hay momentos de valoración también durante el proceso y hay una evaluación también que se hace al final, digamos, de ese proceso con el fin de cualificar el proceso mismo. Entonces, se rompe también con esa idea como tradicional de evaluación que está al final de un proceso y de una sola manera, pues como que existe una sola modalidad de evaluación. El profesor nos habló de ejercicios donde puede haber preguntas, tal vez una rúbrica, pero también un diario, algo más cualitativo, combinar lo cualitativo y lo cuantitativo. Cada una de esas decisiones yo creo que toma el profesor o el equipo que respalda una estrategia de estas, yo creo que no es solamente intencionada, sino que también tiene un efecto, digamos, en ese proceso de formación, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Profe, ¿está bien esta lectura que he hecho de esa evaluación como transversal? Bien, profesora María, cuéntenos usted cómo la ha perfilado. Nos adelantó algo cuando nos mostró esa especie de rúbrica. Si quiere ampliarnos algo sobre la rúbrica misma, cómo la construyeron, cómo llegan a esas categorías. No, les decía que era importante para nosotros pues como pasar por esos parámetros de la calidad de la producción periodística, porque es ante todo la experiencia que surge en un curso del pregrado de periodismo. Entonces, para nosotros lo narrativo tiene una potencia impresionante. Entonces, ¿qué buscamos? En ese acompañamiento de la escritura, en ese proceso que ya entendimos como si se quiere hasta reparador y sanador, queremos que haya una honestidad en el testimonio, queremos que se relaten las cosas como fueron, las cosas como son. Entonces lo narrativo va a estar ahí dándonos muchas pautas de esa calidad evaluativa. Entonces tenemos que evaluar desde la coherencia, la cohesión, ¿cierto? Que los estudiantes estarán facilitando, estarán apoyando en ese proceso. Y en la producción sonora también volvemos y pues insistimos en esto de la calidad periodística porque queremos relatos muy entendibles, queremos que esto de verdad pedagogice, que cumpla con ese principio de ser una estrategia didáctica innovadora. Entonces, la claridad es otro elemento fundamental para decir, bueno, esto es lo que tenemos que evaluar. Y pues era muy pertinente la construcción, si se quiere, o co-creación, ¿cierto? Ese momento de encuentro en el que se va a poner pues la lupa para mirar la experiencia, para entendernos las subjetividades que también emergen, porque sabemos que acá estamos permeados también por las subjetividades. Entonces, como que en esos tres momentos decidimos pensarnos pues para lo evaluativo, para dar el cumplimiento, que más es como una confrontación de los momentos, si se quiere, que más es un espacio para pensarnos, bueno, y entonces, cómo el periodismo también puede activar esas sensibilidades, cómo el periodismo le cae también ese gran papel de ser pues un aporte para la reconciliación en clave de esa imaginación moral que ya les había mencionado hace un rato. Sería como eso, profe. Incluso estaba viendo que la profe estuvo acá como contestando algo. Me gustaría como atender un poco ese mensaje que encuentro en el chat. Dice, entiendo, bueno, gracias por su respuesta, entiendo el alcance de la estrategia y que añade el comentario que ve en ese tipo de experiencias es oportuno un trabajo interdisciplinario. A todas luces, tiene toda la razón. Soy egresada de comunicación social y me interesa el poder terapéutico de la escritura y las artes expresivas. Posiblemente ese no sea
el tema de investigación para los estudiantes de periodismo, pero para estudiantes o profesionales de psicología puede resultar valioso sustentar desde su área de conocimiento los mecanismos y metodologías que hacen de la escritura un ejercicio sanador. Me acuerda mucho una experiencia cuando yo estuve estudiando el doctorado en salud pública, que todo el mundo me preguntaba que qué hace una periodista en un doctorado en salud pública. Volvemos a lo mismo, la interdisciplinariedad nos abre las puertas que deseamos, ¿cierto? El mundo no es solo blanco, negro, hay grises, hay otros colores que nos van dejando ver otras posibilidades, y esto se moviliza sin duda alguna porque hay unas sensibilidades para estudiantes de periodismo que también se entienden, que también van en su proyecto formativo, viendo otros discursos, viendo otros lenguajes, viendo otros sentidos, viendo el acompañamiento de profesores que vienen de otras áreas también. Entonces esto sin duda es una experiencia que se enriquece con las polifonías que nos da la vida misma. Entonces, muy valioso el aporte, profe, al hacernos al encendernos la lucecita de la interdisciplinariedad. Tiene toda la razón. Sí, lo que la profesora está haciendo también es un poco lo que nos propusimos, lo que nos proponemos con este tipo de espacios. Que al escuchar la experiencia de otros, pues también pensemos en las posibilidades de implementar, de cambiar ciertas cosas, de introducir alguna nueva idea en la práctica nuestra. Quisiera retomar entonces de esta reflexión que hemos hecho sobre la evaluación, pues cómo no solamente se plantea en ambas estrategias didácticas que esta es transversal a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también involucra asuntos del orden, siguiendo la experiencia de la profesora María, del orden técnico, pero actitudinal también, y podríamos hablar de una apropiación conceptual. Equilibrar esos tres asuntos en una valoración creo que es bien importante en una estrategia de este tipo. También en la evaluación se ha hablado bastante acerca de la importancia de la retroalimentación. ¿Cómo funciona este asunto de la retroalimentación en estas dos estrategias? Yo lo veo, ¿cierto? Al hablar de esa transversalidad y al hablar también como de esas distintas categorías que entran en juego, en un equilibrio. Pero esa retroalimentación, ¿cómo podríamos plantear que es un asunto incluido pues en estas estrategias? Y yo diría que hace parte de esa transformación en la idea de evaluación, hace parte del carácter innovador que tiene. Claro, profe Cristian. Gracias, profe Leandro. En el aspecto de la retroalimentación, en el proyecto hemos pensado en a quién retroalimentamos, ¿cierto? Y cuál es el propósito de cada una de las retroalimentaciones. Entonces, en el quién hemos respondido esa pregunta poniendo en el centro al estudiante, ¿sí? Porque nuestra misión, nuestro espíritu es esa persona que quiere aprender algo. Entonces esa es la primera persona que buscamos retroalimentar. ¿Cómo? A través de la tutoría, de un diálogo horizontal, de una relación co-constructiva, y una identificación plena de la necesidad o las necesidades con las que se acerca, de aprendizaje, necesidades de aprendizaje. Y también retroalimentar a los profes, en segundo lugar, los tutores y tutoras que intervendríamos, que implementaríamos la tutoría. Y esa retroalimentación la recibimos a través de dos momentos. El primero es la entrevista pretutorial, la entrevista posttutorial. Eso nos arrojará pues como unos insumos vocálicos, palabras que nos van a decir, bueno, qué pasa antes, qué pasa después y cómo podemos mejorar como tutores y como tutoras. Hay un tercer agente que recibe la retroalimentación y es las comunidades de interés. En este caso allí tenemos una primera comunidad de interés que es la Vicerrectoría de Docencia para que entienda cómo se está llevando a cabo este proceso de forma transparente, de forma rigurosa, con una metodología y que a través de esa comunicación directa con Vicerrectoría
teoría de docencia, otros grupos de interés se sumen o agentes de interés se sumen, como por ejemplo la Escuela de Idiomas, ¿cierto? El Comité de Permanencia de la Escuela de Idiomas y también permanencia universitaria. Y en esos grupos de interés, pues invitar también a las unidades académicas que puedan escuchar cómo se hacen las tutorías en inglés en cada una de ellas para empezar a encender algunas luces sobre cómo los profes de la Escuela de Idiomas que llegan a dar inglés allá en esas unidades académicas pueden replicar esta acción, este modelo de trabajo que nosotros tenemos en el grupo de estudio y de esa forma hacer un trabajo más horizontal, más coordinado, más humano y menos prescriptivo, ¿sí? En ese sentido, de que podamos estar allí pues unidos. Esa es como mi respuesta a la retroalimentación, profe, y gracias. No, gracias a usted, porque lo que estamos haciendo es ampliar esa concepción de la evaluación. No es el formato que diligenciamos al final de un proceso, ni la nota que se pone el tutorado, ¿cierto? O la que le pone el tutor al tutorado. Fíjense que aquí se trasciende esa visión de la calificación a un proceso que es dialógico, como usted lo ha dicho, de conversación constante, de una retroalimentación constante y de la que se benefician todos los actores que están inmersos pues, en ese proceso de formación y de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, profe Cristian. Y en el caso de la profesora María, cuéntanos cómo se da esa retroalimentación. Bueno, pues también buscamos retroalimentar primero entre estudiantes y pues la profesora que está acompañando el proceso, pero también hay un momento de retroalimentación con las fuentes y esto sí que tiene que volverse pues una práctica muy significativa porque es ese momento en el que nos encontramos desde la palabra. Entonces, posiblemente esto va a mover, va a tocar muchas fibras y entonces será momento de también decir, venga, es que esto es lo que en últimas nos engrandece como especie, el poder mirarnos, el poder escucharnos, el poder escribirnos. Entonces, la retroalimentación va a permitir que podamos valorar con mucho más cuidado. A mí me gusta mucho hablar de esa ética del cuidado, ese ethos del cuidado que va a servir en esa retroalimentación de una manera muy especial. Y uno de los principios que siempre hablamos, ahorita les contaba yo un poquito de la perspectiva ética, pues el principio de la no maleficencia, lo que ya nos habían dicho, ante todo, no hacer daño. Si la retroalimentación se va a parar desde esa línea, pues muy seguramente esto va a cumplir con todo lo que se ha venido queriendo realizar, ¿cierto? Entonces la retroalimentación tiene que ser ese momento en que estudiantes y fuentes puedan tejer esa juntanza del cuidado, puedan tejer esa juntanza del no hacer daño, porque sabemos que esto sin duda toca momentos incómodos, toca dolor, toca recuerdos, toca sensibilidades y entonces la retroalimentación tiene constantemente que buscar eso. Escuchémonos, mirémonos, hablémonos, escribámonos y engrandezcámonos como especie a través de esa palabra, la escritura y el cuidado. Yo creo que esa afirmación tiene implicaciones formativas muy grandes. La retroalimentación implica no hacernos daño. Y pues creo que eso para hablar de evaluación es muy importante. No tendría por qué hacer daño, ¿cierto? El ejercicio de evaluación en la práctica diaria, en el trabajo que hacemos con colegas en la universidad, ¿cierto? La evaluación no tendría tampoco, como usted lo plantea, que hacernos daño. No lo había pensado de esa manera. Muchas gracias, profesora. Vamos a empezar como a cerrar la conversación y para cerrarla quisiera que reflexionáramos un poco, profe Cristian, profe María, acerca de qué piensan ustedes que requiere un profesor, una profesora en el contexto universitario para diseñar una estrategia didáctica innovadora. ¿Qué tiene que saber, pero también qué actitudes tiene que tener esa persona? Materialmente también de qué debe disponer, ¿cierto? Cuéntenme acerca de eso y tratemos de ir cerrando ya pues como nuestras intervenciones
para terminar con el taller de hoy. El profe Cristian levantó la mano. Sí, señor. Muy bien. Yo creo que uno de los primeros principios es el del reconocimiento, ¿cierto? Entender a la otra persona que trabaja conmigo en el proyecto como alguien de valor, porque si le interesa el tema, si tiene una visión del tema, si es una persona con quien hay afinidad y química, reconocer todas sus potencialidades y también sus debilidades o sus condiciones, eso ayuda ¿cierto?, a avanzar en este tipo de proyectos e iniciativas. La segunda cualidad sería como la de la coherencia, una coherencia humana con los principios, los valores, una razón profesional, una misión, una visión, no solo individual, sino de yo como profesor, profesora, con un potencial investigativo, con una formación que se ha llevado bien y reconocer que yo sí puedo hacerlo y que con otras personas puedo hacerlo y ser coherentes con esos principios. Número 3 sería el principio de la consistencia. Consistencia es que los proyectos, esos trabajos que hacen parte de estas convocatorias deben ser consistentes entre lo que es la misión de la universidad, la visión de la universidad, los planes de desarrollo, el PAI, el PEI, los planes de acción de las unidades académicas. Y yo diría que una de las más importantes son las necesidades de la comunidad universitaria, ¿cierto? O sea, sondear eso muy bien es fundamental. Estudiarlo por cierto tiempo, tener una línea de base, un piloto, hacer un ejercicio de campo, hablar con las personas, tocar el corazón de las personas, tocar puertas, tener también resistencia, un poquito de aguante a que le cierren a uno una puerta, pero le abran otras, ¿cierto? Y no cerrarse. Lo que usted decía, profe, ahorita, Leandro, es muy importante. No tomarse las cosas en una manera como que me están violentando, no, sino que tal vez no es el momento y de esa forma seguir avanzando. Y por último, la cohesión humana, es decir, tejerse con otras personas, ir creando nuevos hilos, nuevas sociedades, nuevos vínculos y también los vínculos que ya son creados, fortalecerlos. Yo creo que ese trabajo en equipo que la profe María Muriel y el profe Leandro pues resaltan tanto son muy importantes, y la comunidad profesoral yo creo que en este momento, en esta edad y etapa de la Universidad de Antioquia, lo necesitan más que nunca. Y visibilizar el trabajo, compartirlo, tomarse un tintico, no sé, un mecatico y hablar con otros O venir a un profes, taller de innovación. cualquier cosita, profe Leandro. Yo estaba esperando aquí el tintico porque yo ando pues como cerquita de usted, pero no llegó, profe, ahí lo estamos pues, pero muchas gracias, eso sería todo. No, gracias a usted. Hola, Sí, su micrófono. ya, que coincido pues en varios elementos que ha mencionado el profe Cristian. A mí también me parece que una disposición hacia la creatividad, hacia la imaginación, hacia atreverse incluso a salir con cosas raras, porque a veces también es bueno ese componente de la experimentación. Venga, miremos de acá qué puede salir. Cuando en un primer momento yo propuse como ese observatorio de periodismo comunitario, sonaba como un poco raro, sonaba como muy alargado, entonces la búsqueda de historias era el motor que empezaba pues como a movilizar esa idea. Pero entonces si uno no se atreve como a despertar ese interés, a motivar, a decir, venga que sí es posible, venga que encontramos distintas anécdotas y distintas vivencias que le van a dar sentido a un periodismo comunitario, pues entonces hoy no estaría acá conversando con ustedes. Entonces creo que es como esa energía o disposición de experimentar, co-crear. El profe ahorita también lo mencionaba como el tejernos mutuamente, y para mí eso es otro elemento, la co-creación en la que podamos tener momentos de hacemos esto y tú haces esto otro y acá logramos esto que va a ser pues emocionante. También pues como mucha escucha
mucha escucha para saber qué hay en la palabra y detrás de la palabra del otro. Entonces, como que esos elementos, la imaginación, la co-creación, la escucha, habrá otros más, por supuesto. Esto no es una fórmula definitiva Claro, de claro. mezcle 5 gramos de paciencia y mezcle 1 litro de amor. No es tanto así, pero se nos vienen muchas ideas y uno sí cree que lo que puede dar más consistencia entre todo lo que mencionó el profe Cristian y otras, también ahí puede haber imaginación, co-creación, escucha. A mí Eso me pienso. gusta mucho que haya mencionado asuntos como la creatividad, como el trabajo en equipo, la co-creación, capacidades también, ¿cierto? Que hayamos hablado de todos estos asuntos en una conversación sobre innovación educativa, ¿cierto? Yo creo que no pasa en todos los contextos, que hablemos tanto de las personas, de las capacidades de las personas, de asuntos del orden social, del compromiso social, en un contexto pues como de un discurso de la innovación. Yo agregaría a esta reflexión final acerca de que tiene que tener, de qué debe disponer un docente para construir estrategias didácticas innovadoras. Yo creo que sí debe haber un conocimiento de su disciplina, partamos de ahí, pero también de su contexto. Y ese contexto tiene que ver con la realidad del país, pero también con las orientaciones del orden institucional, del orden regional. Debe haber también un conocimiento de las personas y, muy importante, debe saber asuntos de la pedagogía, la didáctica, el currículo. El saber de los profesores creo que también debe entrar pues como a conjugarse con esos otros. No voy a hablar de cuál es más importante que el otro, pues no existe como esa jerarquía. Todos deberían entrar en una conjunción muy interesante a la hora de hablar de estrategias didácticas innovadoras. Yo creo que parte de lo que ustedes nos han presentado esta mañana es un ejercicio de equilibrar como todos esos saberes, de saber de didáctica, de esos asuntos que solo el profesor sabe para disponer un conocimiento, pero también de conocer de su contexto, de saber de sus áreas específicas y de las personas con las que trabajan, ¿cierto? Quisiera que esa fuera pues como la reflexión con la que cerráramos, pensar las estrategias didácticas innovadoras como el resultado de una conjunción de todos esos saberes, como un proceso que tiene un antes, durante y un después, y en el que la evaluación es muy importante, como lo vimos hoy, pues porque dedicamos una buena parte de esta conversación a eso. Vamos a cerrar por aquí. Les agradezco mucho haber participado de este primer taller de innovación educativa del año y de participar de nuestro programa de convocatorias de la Vicerrectoría de Docencia, especialmente la convocatoria de estrategias didácticas innovadoras. No me voy a ir sin invitar a los participantes y a las personas que vean el webinar para que participen de la convocatoria. Tenemos ahorita la convocatoria abierta para 2023. Y bueno, pues ya para que cerremos, le pediría a la profesora María y al profesor Cristian que se despidan e inviten a otros colegas a participar de la convocatoria. Bueno, gracias. Sí, de verdad me gustó mucho este espacio y qué bueno que pues se puede tener siempre esta oportunidad para dialogar, para compartir pues lo que se hace y que nos hace muy felices, porque sé que el profe Cristian también debe estar muy contento con esta experiencia. Sin duda es de una gran importancia participar o a someterse pues como a este ejercicio de presentarse a la convocatoria, porque ahí uno reafirma muchos asuntos de su quehacer pedagógico y didáctico. Es sobre todo una oportunidad. Yo siempre lo vi como que tan bueno que puedo empezar a escribir algo, que puedo conversar de esto con mis estudiantes que me daban ideas, o sea, yo no me senté sola a escribir algo y ya, y
lo mandé sola y no, siempre tuve como ese encuentro con el que mis estudiantes me decían, pero mira que hemos hecho eso, pero mira que recuerda que también trabajamos en tal momento otro asunto. Entonces estas oportunidades que definitivamente sí nos reafirman en nuestro ejercicio docente, son oportunidades para pensarnos y para darnos cuenta cómo cada vez podemos ir más lejos en nuestras actividades. Entonces, yo también me sumo como a los agradecimientos para la vicedocencia, porque sin duda ha sido una muy bonita oportunidad. Y claro que sí, qué bueno que se animaran a participar en la convocatoria. Muchas gracias. Bueno, no, muy brevemente, muchas gracias pues a Vicerrectoría, al Programa de Desarrollo Docente, a Leandro, a todo su equipo. Invito a toda la comunidad docente que quiera participar y que dé un paso adelante, que algunos de estos proyectos que llegan a estos términos tan felices, a feliz término, le da a uno mucha satisfacción, ¿sí? Porque es un primer peldaño en el que una intención, un deseo con el que uno viene trabajando desde hace mucho tiempo empieza a materializarse, a capitalizarse y recojo las palabras de la profe María y es escribir como varias personas, idear, sentarse a tomar un café entre 2 y 3 personas y por ahí pueden pensar proyectos maravillosos y la comunidad, nosotros los profesores lo hacemos todo de corazón. Ese sería como la invitación, trabajar de corazón. Eso es lo más bonito que uno puede hacer en la universidad y en cualquier lugar como educador o educador. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, a las personas que se quedaron hasta el final de la conversación. Les esperamos en el taller de innovación educativa del mes de marzo, que va a estar también muy interesante y que va a estar amarrado a una programación de la Vicerrectoría que va a funcionar durante todos los viernes. Pronto les vamos a estar contando de qué se trata. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.